tranquilas y estudiar por ahí sobre otros temas. Le pregunté también a Romina, que no había estado, si tenía los trabajos y había visto el material de las clases de organización, y me dijo que sí. Organización tiene es una materia, yo no le resto importancia, pero les explico esto. De acá que ustedes, que se van a recibir primero como enfermeras, lleguen a trabajar como jefes o como supervisores, por lo menos, primero van a pasar un tiempo trabajando como enfermeros y entonces van a entender mejor qué son cada una de las partes que uno tiene que observar cuando uno se convierte en un jefe. Entonces, si no la saben completa, porque no tienen la experiencia previa, porque no tienen la experiencia en servicio, con que aprueben el examen es suficiente. Yo no voy a ser demasiado exigente, porque es una materia bien para el futuro, no para el primer día que se reciban, sino para más adelante. Y la van a poder revisar tranquilamente en el momento que les llegue, si les llega el momento. Así que con que vean más o menos las preguntas de los trabajos prácticos y puedan más o menos responderlas, yo creo que van a estar en condiciones de poder aprobarlas sin problemas. Y Valeria, ¿entendiste lo que yo te corregí en el último trabajo? Sí, profe, lo corregí. ¿Se lo vuelvo a reenviar al trabajo? No, mientras que lo hayas corregido está bien, pero ¿entendés Sí. dónde fue que te fuiste? Sí, me fui por las ramas mal, sí. Está bien, eso, quiero que entiendas, porque las preguntas eran mucho más orientadas a lo que estamos tratando de prolijar y ver bien, que es el país, y no a esas cosas teóricas que uno declama cuando explica, porque no quiero que tengas un concepto equivocado y que después vuelques un concepto equivocado a futuro. A cuanto antes corregimos las desviaciones, mejor. Yo había elegido... Con la explicación que me pasó usted, sí. Bien. Sí. Bueno, yo suelo decir en los exámenes presenciales siempre, entender lo que se pregunta es la mitad de la nota, porque si no entienden justamente qué es lo que el docente les pregunta con un ítem, una cuestión a realizar, responden lo que a ustedes les parece, y si aunque respondan lo que digan está bien, no es lo que se preguntó, no sirve. Entonces, entender la consigna siempre es muy importante. Y en el tema, en un presencial, uno puede preguntar, esto se refiere a tal cosa o a tal otra, y el profesor generalmente no se responde muchas preguntas en un final, pero te dice sí o no, entiende la duda del alumno y te dice, no, es este tema o es el otro. Así que, por ese lado, bueno, tranquilas. Lo que yo quería ver hoy era trabajar sobre el caso que les había puesto en el Classroom. No sé si lo vieron, si alguien lo tiene, si no lo pueden ver, hacemos otra cosa, no se preocupen. ¿Tienen posibilidad de visualizar el caso que yo les puse o no? Yo no lo tengo a mano, pero lo vi, profe, pero no lo puedo, no lo tengo a mano acá en el celu. Porque déjenme que vea si yo lo puedo poner acá. Ahí está. Vamos a buscarlo por acá y se acabó. Puse un caso de materno, porque como ustedes hace poquito estuvieron trabajando el año pasado con los casos de materno, es algo que deberían, no está nunca, entiendan que en práctica 3 entra todo, así que también puede haber algún caso de pediatría, algún caso de obstetricia, no únicamente adultos, así que puede darse el caso de que se tenga que ver un caso de esos todavía y no los dejen
totalmente abandonados. El que yo les puse dice así: Amanda tiene 27 años, ingresa al hospital por molestias en la micción, tiene dificultades para orinar, cursa un embarazo de 35 semanas, piensen en qué periodo del embarazo está, no tiene pareja, vive con sus padres en el Gran Buenos Aires, no tiene otros hijos, es su primer embarazo, y tiene antecedentes hipertensivos por parte de madre. Ella tiene muchas ganas de tener el hijo, aunque está sola, y por eso le preocupa que la hayan internado. Se le hace un análisis de orina y le da positivo, con lo cual tiene una infección urinaria y queda internada porque cualquier tipo de anomalía en ese periodo ya donde el feto está totalmente formado, puede llegar a tener un parto prematuro, entonces queda internada. Da los datos de físicos, que en este caso no importan tanto, tiene una vía, le pusieron una vía, pero no le están pasando medicación. Es una vía por si acaso. No tiene problemas para respirar, no tiene ningún otro tipo de trastornos, se auscultan ruidos fetales, latidos fetales que están monitoreados y está bien, tiene ruidos aéreos positivos, no tiene mayormente ningún otro problema. Los signos vitales son tensión arterial, 120/80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 81 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 ciclos por minuto y una temperatura de 36 grados centígrados axilar. Le dieron una dieta hiposódica y le dijeron que tome bastante líquido. Tiene un antibiótico para tratar su problema de infección urinaria y una ranitidina por si tiene alguna molestia para acidez, que es normal. ¿En qué periodo del embarazo es más común que una mujer sienta reflujo gástrico? Les pregunto a ustedes. A los 7, 8 meses. Por eso, y si ella tiene 35 semanas, está más o menos justamente en ese periodo. Sí. Bien. Si ustedes tuvieran que resaltar datos en este, perfecto. Si ustedes tuvieran que resaltar datos, además de que yo ya les adelanté que en una anomalía en el último periodo del embarazo, de ser posible, se cursa con una internación, porque ¿qué es lo que dije yo que podía pasar? ¿Por qué está internada ella? Por la infección urinaria. Bien, pero si fuera en otro momento, por ahí lo podría... Bien, sí. Romina, ella podría cursarlo ambulatorio, podría cursarlo en su casa, pero a las 35 semanas puede haber algo que se desencadene y provoque un parto prematuro. Porque el feto ya es viable. Si bien es prematuro y va a tener una serie de cuidados que después por ahí me van a decir cuáles son, ya es viable. Entonces, ¿qué mejor lugar que tenerla controlada hasta ver cómo evoluciona esta infección que en un lugar de internación? No es común porque ustedes saben que hoy día las camas de hospital no sobran, pero de ser posible es mucho más seguro tenerla internada. Más allá de eso, ¿qué otra circunstancia agravada puede tener ella estando en esta situación embarazada
35 semanas, una infección urinaria, está bien, pero ¿qué otra circunstancia, digamos, que la desestabiliza? La hipertensión. El hecho de, ella no está hipertensa, tiene un antecedente de su madre. Si tiene una tensión arterial de 120/80, de momento los signos vitales están lo más bien. Sí. Pero como puede desarrollarse en cualquier momento, pero ella tiene otra circunstancia que digamos que la desestabiliza. La preocupación, estar sola. El hecho de estar sola y de ser su primer embarazo. Con el primero todas tenemos más miedo, porque es una experiencia nueva, no nos pasó nunca, y normalmente una madre se preocupa mucho por el hijo, pregunta, lo primero que pregunta cualquier mujer cuando le dicen que tiene un problema estando embarazada, ¿cómo está el bebé? Lo primero que pregunta una mujer. Si bien vive con los padres, pero ella está sola, no tiene pareja. Entonces, en esas circunstancias, tener que internarse y tener sospecha de que algo puede estar mal, podría alterarla mucho más. Y lo mejor que podemos tener es una mujer ante el parto que controle sus emociones para que lo pueda transitar bastante bien y no encima una mujer que esté con miedo, con gran preocupación. Todos esos son riesgos que ella puede tener. Y ella podría estar preocupada. ¿Qué diagnóstico de riesgo podrían elaborar? El único diagnóstico real que tienen es el de la infección. El resto van a ser todos, como suele pasar en obstetricia, potenciales. Podría pasar, no ha pasado, pero uno tiene que estar preparado. Ante ese problema, ¿qué es lo que suponen que se le va a alterar? ¿Qué necesidad básica se le va a alterar a ella? Imagínense. El sistema nervioso. La alimentación la tiene controlada. No. Cuando yo estoy preocupada, se me altera otra cosa, que no es la comida. A ver, algunas personas cuando se preocupan no comen, es cierto. Pero no hay una relación directa. Otra cosa se tiene que alterar primero. Piensen que no es biológico. Piensen en las otras necesidades. Ponele que pueda tener alguna, ¿se acuerdan cuáles son los síntomas de una infección urinaria? Pongámosle que pueda tener alguno de esos síntomas, acá no lo menciona, pero podría. Pero ya estamos hablando sobre la eliminación, ya tenemos un diagnóstico real. Sobre esa preocupación que ella puede tener, que tiene miedo a internarse. El sueño se puede alterar, bien, pero ¿qué más? Antes que el sueño. Si se altera el sueño es porque tiene otra cosa alterada. ¿Se acuerdan de las necesidades? No se acuerdan. El tema de la comida por lo que consume ranitidina. No, ella consume ranitidina porque acá no menciona, pero suponemos que ¿por qué le pueden dar ranitidina a una embarazada? Porque tiene un reflujo gástrico. Porque de la medicación también sacamos en consecuencia. El antibiótico es por la infección urinaria y la ranitidina por el antibiótico que también le puede causar un reflujo, aunque se lo dan endovenoso para que así no suceda, o por lo avanzado del embarazo. Pero todo esto a ella le altera prioritariamente otra cosa. Ella dice que tiene temor por estar internada. Cuando uno tiene miedo, ¿qué tiene alterado?
es tan común que ya no se dan cuenta, ¿no? Tiene alterada la seguridad. Cuando uno tiene miedo, tiene alterada la seguridad. Y si ella, siendo una mujer sola que enfrenta un embarazo, que le dicen que tiene un problema y que tiene que internarse, lo primero que se le va a alterar es la seguridad. Y es un diagnóstico real porque ella manifiesta temor. Acá lo dice y ustedes no lo tienen en la mano, pero ella, ¿cuál sería la causa de que ella tuviera miedo, ese temor? Ya dice, lo dice en el caso, pero si tengo una alteración de la seguridad y la manifestación es que ella refiere temor. La preocupación. Es la preocupación, el miedo son síntomas. ¿Qué es lo que le causa esa preocupación a ella? ¿Qué circunstancia? El embarazo, que como que está en riesgo. Podría ser el riesgo por el embarazo, pero en este momento ella dice que tiene temor por tener que internarse. Lo que ella le da miedo es la internación. ¿Por qué? Porque una internación le supone algo que no esté bien. Eso es lo que le altera la seguridad. Si el médico le hubiera dicho, tranquila, no te preocupes, toma esta pastillita y andate a tu casa, ella hubiera reaccionado de otra manera que si le dice, no, mira, vamos a internarte mejor porque está todo bien, pero mejor te internamos. Y se le disparan todas las locuras. Pensar en esa situación, ustedes, pónganse en esa situación. Si ustedes no ven, se sienten bien, las controlan y están bien, pero el médico te dice, mejor te quedas internada. Ustedes van a sospechar que algo no está tan bien y van a empezar a pensar. Entonces, la primera necesidad, si tenemos como biológicas la eliminación, el segundo diagnóstico real, porque tiene manifestación, es el de seguridad. Después vienen todos los riesgos. Podría tener un parto prematuro, podría tener una elevación de la tensión arterial porque tiene un antecedente, le podrían pasar muchas cosas, no lo dice, pero podría alterarse el sueño, simplemente por el hecho de estar internada. Pero hay otro diagnóstico real. Yo dije que tenía un acceso venoso. Cuando hay un acceso venoso, ¿qué diagnóstico es el que se formula? ¿Qué necesidad está alterada cuando hay un acceso venoso? Yo dije que los copiaran. Hay dos diagnósticos, uno real y uno de riesgo. No, no es ese. Si está bien, no tiene que impedirte moverte. Hay otra cosa que te puede impedir, pero que no es tan prioritaria, pero hay uno que es prioritario. ¿Cuál es el diagnóstico prioritario con un acceso venoso? ¿Alteración de qué? Podría, no necesariamente, una persona con una vía puede ir perfectamente a darse una ducha. Más en el caso de ella que lo tiene intermitente. Se pone una bolsita para que no se moje tanto y se puede bañar, aún se pueden ir a bañar con un pie de suero. Otro, más real, más de libro, que yo le dije que lo tuvieran a mano y no me hicieron caso. La alteración de la integridad de la piel. Ese sí es un diagnóstico real y es un diagnóstico importante.
al perder una de las barreras que tiene nuestro organismo, es un diagnóstico importante. Yo les dije que cualquier paciente que tuviera un acceso venoso, y cópienlo a futuro, porque generalmente los casos tienen pacientes con una vía y tienen seguro ya un diagnóstico que está bien hecho. Alteración de la integridad de la piel relacionado con la necesidad de infundir líquidos o fármacos en sangre manifestado por el acceso venoso. Y ese diagnóstico lleva a uno de riesgo. ¿Cuál es el de riesgo? No se acuerdan. El riesgo de infección de la vía tiene un riesgo de infección por tener el acceso venoso, precisamente por tener perforada la piel en un punto y tener un acceso directo al torrente sanguíneo. Ahí tienen dos diagnósticos que van casi siempre. Así que ya estamos contando 3 diagnósticos reales, el diagnóstico potencial de infección, o sea, tenemos el diagnóstico de eliminación por la infección urinaria, el diagnóstico de seguridad por el temor por la internación, el diagnóstico de integridad de la piel por el acceso venoso. Riesgo. De todos los montones de riesgos, el primero que van a tener que formular es el que corresponde al acceso venoso porque va uno con el otro. Riesgo de alteración del sueño, riesgo de alteración del vestirse y desvestirse porque con una vía de suero, digamos que potencialmente podría ser. Como no hay, fíjense que lo primero que yo les dije que se fijen en los datos. Los que tienen datos son reales. Los que no tienen datos, y es posible que se puedan presentar, son de riesgo y no hay manifestación. Y ahí ponen media docena, el que se les ocurra que entre dentro de lo posible. Porque precisamente en obstetricia, mayormente, salvo lo que está presente, que a lo mejor es un solo factor alterado, el resto son posibilidades. Son cosas que pueden pasar, pero que no necesariamente tienen que pasar. Pero uno se prepara para esa posibilidad. La alteración del sueño, si no está satisfecha la alteración de seguridad mediante algo, normalmente las embarazadas tienden a necesitar dormir porque el cuerpo necesita recuperar, porque está trabajando para 2. O sea que si no está alterada porque genera el estrés, la preocupación, el miedo, lo pueden llegar a razonar de alguna manera con una explicación, con una contención, digamos que sería secundario uno al otro. Si yo no resuelvo, no trato de mantenerla tranquila o de limitarle los temores, no voy a conseguir que pegue un ojo, porque va a estar pensando en eso. Si yo le doy una explicación que por lo menos la convenza y la tranquilice un poco, es probable que una embarazada se duerma porque el cuerpo necesita el descanso. Nos quedamos con esos diagnósticos, por lo menos. Acuérdense de fijarse primero, yo sé que ha pasado tiempo y que no están pensando precisamente en el PAE, pero traten, porque es lo que van a necesitar más. ¿Ya llegaste? Bueno, entonces, ya tenemos los 3 diagnósticos reales y los que quieran formular como potenciales. Elijan uno. Tenemos
el de seguridad, el de eliminación y el de integridad de la piel. Elijan uno y vemos y pasamos a la parte de la planificación. Cualquiera. Seguridad, integridad de la piel. ¿Y cuál era el otro, profe? Porque se me escuchaba, el de eliminación por la infección urinaria. Tiene alteración en la eliminación relacionado con un proceso infeccioso. No manifiesta síntomas, pero tienen ahí en el caso el dato de el informe, el análisis de orina positivo, así que ese es suficiente dato para poner en manifestación el resultado del análisis. De aquí tienen las tres partes, o sea, alteración de la eliminación vesical relacionado con proceso infeccioso, manifestado por el análisis positivo. El análisis de orina positivo para infección. Ahí tienen redactado el diagnóstico. El de integridad de la piel, ya los dije, alteración de la integridad de la piel relacionado con la necesidad de infundir líquidos o fármacos en sangre, manifestado por el acceso venoso. Y el de seguridad es alteración de la seguridad relacionado con la internación, manifestado por el temor que ella refiere. Uno de esos diagnósticos vamos a buscarle la planificación. ¿Sobre cuál de esos quieren trabajar? De la seguridad, no sé. Bueno, el de seguridad. Tenemos el diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de esa planificación? ¿Para qué harían? Tratar de tranquilizarla. Que logre tranquilizarse, que mejore su sensación de seguridad. Si ponen tratar de tranquilizarla, no está bien redactado, porque el objetivo, acuérdense que lo tiene que lograr el minimizar el temor, está bien. Piensen que el objetivo lo tiene que lograr la paciente. Y si yo pongo tratar de tranquilizarla, no es que la paciente logre tranquilidad, es que yo hago intervenciones y no tiene que ver con lo que yo hago, sino con la respuesta del paciente. Ese es un error muy común. El objetivo en una planificación generalmente comienza con un verbo en infinitivo porque es algo que el paciente debería tender a lograr. Cuando yo lo redacto de manera como una intervención de enfermería, entonces estoy hablando de mis intervenciones y no de lo que va a lograr el sujeto de atención. Por eso es un error muy común, pero a esta altura, tercer año, deberían estar más atentas. Generalmente se pide en qué plazo de tiempo. Yo no lo pido porque como sé que no trabajé desde primer año con ustedes y no tienen a esta altura, si ustedes hubieran seguido conmigo las 3 prácticas de manera presencial, de manera coherente, a esta altura esto tendría que salir, pero así como una espida. No sale porque le falta el ejercicio. Entonces, por eso quiero trabajar sobre esto, porque el examen va a ser sobre esto. Y esa es la parte que a ustedes les queda más floja. Y a mí no me importa que ustedes me reciten definiciones de texto, me importa que las apliquen. Entonces yo pido el análisis de un paciente. En vez de pedirle 85 preguntas que por ahí se las estudian para un examen y después se las olvidan. Esa es la razón. Pero bueno,
Supongamos que por alguna razón cósmica yo no les tomara el final y tienen que repasar absolutamente todo, porque en práctica 3 se puede preguntar cualquier cosa de la carrera. Farmacología, salud mental, adulto, lo que sea. Yo lo hago más fácil y pido un caso porque es más sencillo para ver si el alumno puede pensar. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes cuando se reciban? Van a tener que cuidar a una persona y van a tener que ocurrir qué tienen que hacer. Bueno, para eso es la práctica del PAE. Bien, tenemos el objetivo. ¿Qué intervenciones pueden presentar para este diagnóstico? Para el de seguridad. ¿Se acuerdan que le dije yo que las planificaciones comenzaban con una intervención y terminaban con otra? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es la primera intervención que yo tengo que poner? Van a tener que repasar un rato. Lavado de manos. El lavado de manos es la primera intervención. Antes, aunque vaya a decirle la hora al paciente, yo estoy en el office y el paciente me llama, sí, pero depende para qué. Romina, ubícate, estamos hablando de seguridad. ¿Va a influir seguridad en ella, que yo le explique todo lo necesario? Pero eso va a ser lo primero que yo tengo que hacer. Lo primero que tengo que hacer cuando pienso en ir al lado de su cama es lavarme las manos antes. Porque yo no voy, le voy a hablar, no la voy a tocar. Y si tengo que acomodar algo, ¿qué hago? La primera intervención en cualquier diagnóstico es lavado de manos. Después puedo controlarle sus vitales, puedo explicarle por qué está ahí, puedo tratar verbalmente de hacer ¿qué? Una contención. Que puede implicar todo esto, que lo pueden poner en varias partes, explicarle el procedimiento, indicarle los beneficios de estar internada. Mirá, te conviene estar internada porque está todo bien, pero si pasara algo, en vez de tener que venir corriendo, ya estás acá. Mientras se soluciona el problema de la infección urinaria, estás más segura si estás acá, porque acá está todo a la mano. Te vamos a atender, está todo fenómeno. Intervenciones. ¿Cuál es la última intervención para cerrar esa planificación? Es lo último que tengo que poner. El registro. Bien. Entonces, acuérdense, la primera siempre es el lavado de manos. La última siempre es el registro. Entre medio, control de signos vitales, cualquier procedimiento que quieran hacer. Piensen que tiene que tener coherencia con el diagnóstico. Estamos tratando de darle seguridad. Estamos tratando de que baje los miedos. Entonces, contención verbal, seguro que además, dentro de esa contención verbal, yo le explique los beneficios y le hable. Y recuerden que tienen que fundamentar, en la última columna, el fundamento del lavado de manos, ¿cuál era? Chicas, es fácil, eso lo tienen que tener muy rápido. ¿Con qué fundamento el lavado de manos? Se va a cortar en cualquier momento, se vuelven a conectar. Recuerden, ¿con qué fundamento el lavado de manos? Son 3 palabras. Suspenso, se corta y me lo comentan cuando se conectan de nuevo. Piensen como fundamento el lavado de manos.
No te... Si hay corte, vuelvo a entrar. Dale.